Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar un poco sobre qué hay detrás de esa pugna entre la nación por un lado y las provincias por el otro. En primer lugar, planteémonos la siguiente pregunta: ¿por qué contradicción entre la nación y las provincias? ¿Acaso la nación no está constituida por por las provincias? ¿Hay algo más allá de las provincias que constituyan la nación? Realmente no, porque la población argentina vive en las provincias y toda la riqueza, todas las fábricas, todas las centrales nucleares, los campos de soja o de trigo o de maíz o de lo que sea, las centrales hidroeléctricas, todo está en las provincias. Porque no hay otro lugar, un lugar físico más allá de las provincias no existe. La nación es una especie de idea que simboliza, en realidad simboliza la suma de las provincias, la coordinación del pueblo argentino que vive en las provincias. Lo que tendríamos que plantear no es una contradicción entre la nación y las provincias, sino una contradicción entre el Estado y las provincias, porque esa es la contradicción. Porque Milei es el jefe de Estado, y cuando él decide qué hace con esos recursos que las provincias proveen, cuando él decide eso, la distribución de esos recursos, está decidiendo como jefe de Estado. Entonces, dado que la contradicción es Estado versus provincias, o sea, Estado versus gobernadores, que significa Estado versus habitantes de las provincias. O sea, del otro lado del Estado, la contradicción es con las personas, con los habitantes de la nación argentina. No es una entelequia, son personas de carne y hueso que por supuesto necesitan alimentarse, mandar a sus chicos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el derecho que tiene Milei como jefe de Estado argentino a utilizar de manera arbitraria esos recursos que los recibe de quienes los generan? Porque el Estado como Estado prácticamente genera muy pocos recursos, alguna que otra empresa que produce, por ejemplo, YPF, que produce energía, pero en el plan Milley, el mundo Milley, eso va a desaparecer porque él quiere un Estado desfinanciado, no quiere un Estado productor, no quiere un Estado generador de riqueza, tampoco quiere un Estado generador de servicios, o sea que en realidad su idea de destrucción del Estado tiene una coherencia perfecta, no podemos negar que el tipo es coherente. Habló de destruir el Estado cuando estaba en campaña y ahora está haciendo eso de manera muy, muy, muy eficiente. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando el tipo pide que lo ayudemos a hacer eso? Cuando el tipo decide no mandar recursos a las provincias, está haciendo que todos los bienes que recibió ya de ellas, todos los recursos, todo el dinero que las provincias le mandaron, está decidiendo hacer otra cosa. Por ejemplo, lograr déficit cero, que no le pedía a nadie, porque el Fondo Monetario Internacional le había puesto metas de un déficit de 1,5, no me acuerdo el número, pero nunca le pidió déficit cero. No por lo menos a un mes de gobierno. Y el tipo se manda un déficit cero. La pregunta del millón es, si el tipo hace déficit cero en enero, ¿qué va a pasar en febrero? ¿Qué hizo en febrero? ¿También siguió con el déficit cero? Y en marzo, ¿cómo hace a futuro para empezar a tener déficit? Porque resulta que el déficit cero que logró, lo logró cortándole todo a todo el mundo. Lo logró a expensas de las partidas para los hospitales, de las partidas para las escuelas, guita que le debe a medio mundo y que en algún momento va a tener que empezar a darla de nuevo. Eso también es un ejemplo de la falta absoluta de criterio de sustentabilidad de su programa económico. Han venido a asaltar
a apoderarse de lo que no es de ellos. Él habla del Estado como que es el que roba. El que roba es él, porque roba recursos desde el Estado que el Estado no generó. Lo generaron las provincias. Toda la guita que tiene el Estado argentino en este momento fue generada fuera del ámbito del Estado, fue generada en las provincias. No es de él, no es del Estado. El Estado es solamente una especie de gerente, como en una empresa, por ejemplo, una sociedad anónima, que están los accionistas, que son los dueños de la empresa, y ponen un gerente, un CEO, que es el que administra esos recursos. Y al fin del ejercicio genera, digamos, da cuenta de la eficacia de su gestión, a ver cómo logró que crezca el patrimonio de esa sociedad. Y los accionistas van a decidir en sus asambleas si vuelvan a reinvertir en la empresa o la reparten los dividendos. Bajo ningún punto de vista ese gerente va a decir, no, yo quiero destruir esta empresa. Nos hagan una patada en el culo si dice eso. Bueno, Milei está diciendo eso desde el principio, que él quiere destruir el Estado, que la motosierra es para destruir el Estado. No solo lo dijo, lo está haciendo. Y lo está haciendo con una eficacia extraordinaria. Entonces la pregunta del millón que tenemos que hacernos, cuando el tipo convoca a un puñado de gobernadores, le gustaría que fueran todos, a que lo ayuden en una especie de gesta patriótica el 25 de mayo, para que lo ayuden a llegar a un acuerdo, para que lo ayuden en su gestión, lo van a ayudar en la destrucción del Estado. Un Estado que, mientras tanto, con la guita que tiene y que se negó a repartir en donde debía ponerla para devolverle a las provincias lo que les pertenece, porque son las que lo generaron, lo reparte en los dueños de las empresas de energía, aumentando las tarifas, en los dueños de las prepagas, aumentando de manera gigantesca lo que pagan la gente que aportó, en los dueños de las escuelas privadas. O sea, en una palabra, en los dueños de las corporaciones que son amigos de él o de Macri, que es el que está detrás de todo esto. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien se plantee en serio ayudarlo a que el tipo lleve adelante este plan si es clarísimo que es un plan de destrucción del Estado? Pero el Estado es el que nos representa a todos para que el dinero que se genera en cada provincia vuelva a sus legítimos dueños. Porque si no llegamos a una especie de feudalismo siglo XXI, en donde el señor feudal no hacía un pomo, recibía los recursos de todos los labriegos, los que estaban en la plebe, ¿no es cierto? Y eso después lo repartía entre sus amigos. Por ejemplo, durante la Francia, previa a la Revolución Francesa, el Estado, que era el rey, repartía la guita que recibía de los que generaban el laburo entre la corte, que vivía de manera fastuosa, el ejército, que hacía toda clase de guerra por todos lados, y el clero. Entonces, los tres parásitos fundamentales del Estado agotaban todos los recursos que generaba la plebe. Y la plebe recibía cada vez menos. Y como se recontra cagaron de hambre, después vino la Revolución Francesa. ¿Estamos volviendo a eso? ¿Y Milei nos pide que lo ayudemos a algo parecido? ¿Que nosotros generamos la riqueza desde las provincias? ¿Que él reparte eso como se le canta, por ejemplo, haciendo viajes de placer, a su beneficio, construyendo caneles para sus perros, yendo a Estados Unidos a abrazarse con Milei y que se le notaba la baba que le chorreaba en un acto vergonzoso de genuflexión? Para eso quiere apoderarse del Estado, para destruir el Estado en su faz virtuosa, que es la de repartir el dinero de manera que sea equitativo entre todos los generadores de riqueza, que son nada más y nada menos que las provincias, señores. Entonces, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir la peregrina idea de que hay que ayudarlo a que siga adelante con este plan? Lo va a terminar de destruir al Estado. Y se van a enriquecer más los que ya tienen guita. Y nos vamos a cagar de hambre el resto. Y los que no tengan guita para comprar remedio y se van a morir. ¿Qué va a hacer? Así es la vida, nos van a decir. Pensemos, argentinos, compañeros, a este señor no hay que ayudarlo a gobernar porque él gobierna en contra de nosotros, los habitantes de esta bendita patria que se merece estar en otras manos. Muchas gracias por escucharme.